Hola amigos, en este momento vamos a empezar a analizar los riesgos. En el video anterior vimos que el riesgo está compuesto por un valor, algo a lo que a mí me afecta si es de pronto alterado o agredido, dañado, robado. Hay un valor a lo que yo le doy una importancia, ¿sí? Para mí, él tiene un valor. Pero entonces yo tengo que hacer un análisis precisamente para evaluar el riesgo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me cuesta a mí económicamente, monetariamente? En el caso, por ejemplo, se me pierde la billetera. ¿Cuánto me cuesta a mí sacar la cédula? Eso es un dinero que yo tengo que ir para sacar un documento. ¿Cuánto me cuesta a mí sacar una copia del pase? Una copia de la libreta militar, de los documentos, todo eso es un dinero. No solamente el dinero que iba en la billetera, sino, digamos que para eso se hace el análisis cuantitativo de mi riesgo. Yo cuantifico, le doy un valor al riesgo completo. Entonces, primero evalúo la probabilidad. Yo estudio si hay amenazas. ¿Qué tanto tengo que ir a averiguar con fuentes confiables, preferiblemente cuerpos de policía o estaciones en donde están precisamente establecidos para guardar unos registros de ese tipo de incidentes? Entonces yo voy a averiguo cuáles son las bandas que operan en este barrio, cuáles son los incidentes más frecuentes, qué es lo que ocurre acá. Así yo puedo identificar si tengo la probabilidad de que me ocurra. Siempre tengo que tener una fuente confiable, no debo confiar en chismes porque últimamente la inseguridad está terrible, pero eso no me dice nada. Una inseguridad terrible no me dice nada. El hurto en el Transmilenio aumentó, el hurto a mano armada, esas cosas son las que yo tengo que analizar para poder protegerme, en qué lugares están sucediendo esos riesgos, en dónde están las amenazas y cuáles son los riesgos o los valores que yo estoy protegiendo, que yo necesito proteger. Mi celular, por ejemplo. No solamente por el costo directo del celular, del equipo, sino la información. Esos números que están ahí, mucha información que tiene uno hoy en día en los celulares inteligentes. Uno tiene que tener mucho cuidado de cómo lo protege, cómo le pone atención, cómo lo mantiene bajo vigilancia todo el tiempo para que no se le pierda. Es un tema muy de atención, muy de conciencia. Entonces, veamos que tengo un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de mi riesgo. Son dos tipos de análisis distintos. Mi análisis cuantitativo, es un análisis que yo utilizo como una herramienta administrativa, para tomar unas decisiones administrativas, digamos que en pro del balance de los movimientos financieros y económicos de la empresa. Yo le voy a hacer un análisis cuantitativo, le voy a valorar el riesgo. El análisis cualitativo, por otra parte, es más un análisis con una función operativa. Yo necesito conocer mi amenaza, necesito entender cómo funciona mi modus operandi, el modo de operación. Las bandas roban de muchas formas. El hormigueo, por ejemplo, en los almacenes de cadena es un riesgo alto. Entonces yo tengo que analizarlo, cómo funcionan una sola persona, funcionan en grupos, que llevan maletas, cómo es que esconden los productos. Yo tengo que analizar mi amenaza para poder poner unas contramedidas que me mantengan mi amenaza lejos de mi valor, de mi riesgo, que el ladrón no logre llegar a mi activo. Pero yo, para poder poner una barrera que él no pueda rebasar, tengo que conocerlo, tengo que entenderlo, tengo que saber cómo funciona. ¿Sí? Entonces, en el análisis cualitativo
tiene una finalidad mucho más operativa. Este análisis es más como para establecer medidas de seguridad y organizar el sistema de seguridad física que ya vimos en el video anterior. Los invito a que revisen mis videos en el canal. Son unos videos muy útiles y es información que uno, organizándola, puede entender y puede servirse y tener ventaja en el momento en el que exista una amenaza que lo esté a uno tomando como un blanco, como un objetivo de un crimen. Lo primero es saber en dónde están las amenazas, en dónde me pueden ver, para ver qué estoy yo mostrándoles a esas amenazas. En las cajas, en el momento de pagar en una caja de un banco, una tienda, no hay que mostrar efectivo. Por eso en los bancos uno debe contar ahí, no mostrándole a las personas que están en la fila cuánto efectivo lleva, y lo guarda. No es importante que nadie le vea la plata, ¿sí? Es un riesgo mostrar plata en efectivo a cualquier persona, amigo, enemigo, vecino, lo que sea. El dinero en efectivo no es tentador para todos los seres humanos. A todos nos representaría un beneficio tener más efectivo. Entonces, mostrarle efectivo a otras personas es un riesgo. Primer paso para proteger mi riesgo: la información. Si yo tengo protegida mi billetera con millones de pesos, pero nadie sabe cuánto tengo ahí, eso es una ventaja con la que yo estoy jugando. Una ventaja cuando la persona venga a de pronto atracar al grupo, puede elegir el de la chaqueta más costosa o el del reloj bonito, y no sabe que yo tengo un efectivo acá. El efectivo nunca debe ser mostrado en los negocios. Siempre trata de utilizarse el pago con tarjetas de crédito o débito para no mostrar dinero en efectivo. Mantener dinero en efectivo en una caja registradora es un riesgo que corren todos los almacenes. Entonces ellos tienen que mantener su atención. Todas las cajas registradoras tienen cámaras. También veamos que no solamente por el hurto de los atracadores, la caja registradora tiene cámaras, porque gran parte de las pérdidas de las empresas ocurren por robo interno, por personal de adentro. El personal de adentro tiene acceso a sitios que son confidenciales, tiene acceso a dinero efectivo. Los cajeros, por ejemplo, en una caja registradora, están manejando efectivo permanentemente y muy fácil se mete un billete de 50 al bolsillo. Si no lo están grabando, la empresa, el almacén, tiene unas pérdidas. Y si el empleado se da cuenta de que no se dan cuenta, lo sigue haciendo. Entonces, por eso yo tengo que tener unas medidas de seguridad para proteger mis activos de mis amenazas identificadas. Tengo que identificar mi amenaza. Si existe esa banda criminal que roba este material o este objeto específico. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces se han robado los computadores aquí en este barrio? No, sí, en las universidades se han robado muchas veces. Entonces quiero ir a conocer esos casos. ¿Cuántos computadores se robaron? ¿Cómo se los robaron? ¿Cómo entraron? Yo quiero saber esa información porque me permite a mí protegerme en caso de que esa amenaza me llegue a ver a mí y me identifique como una víctima vulnerable. ¿Sí? Por eso yo tengo que mantener mi vulnerabilidad fortalecida. Tengo que identificar cada vulnerabilidad que yo tenga y fortalecerla. El síndrome de la ventana rota. Yo tengo una ventana rota, tengo que cambiarla. Una muestra de desorden, de una ventana rota, o una chapa oxidada, o una caneca mal puesta en la mitad del corredor, evidencia desorden, evidencia
falta de atención, falta de orden y de conciencia y de funcionamiento de seguridad, un funcionamiento seguro, es precisamente un proceso que se mantiene funcionando correctamente y organizando las cosas para que no sean un obstáculo en el momento de la operación. No nos toque tomar más tiempo recogiendo aquí el reguero que dejó el compañero porque se salió corriendo para el baño o cualquier cosa. Yo tengo que tener unos procesos establecidos para que mi objeto permanezca con seguridad en un sitio que tiene unas medidas, unas barreras de seguridad. Los invito a ver el video de seguridad física, en donde explico un poco el sistema de seguridad física, en donde debo realizar una detección, debo poner unos obstáculos de barrera y debo tener un cuerpo de respuesta para poder neutralizar mi amenaza. Pero para neutralizar mi amenaza tengo que conocerla, tengo que saber cuántos individuos son, tienen vehículos, tienen armas, tienen qué tipo de herramienta utilizan para hacer sus intrusiones o sus ataques. Entonces yo al conocerla puedo diseñar unas medidas que sean eficientes y que me produzcan resultados, digamos, eficaces, que logren producirme el beneficio que yo estoy esperando de mi sistema de seguridad instalado. Él va a ser eficiente siempre que yo conozca mi amenaza y sepa a qué me estoy enfrentando. ¿Sí? Por ejemplo, el riesgo más grande de las empresas, el riesgo general para todas las empresas y sistemas y organizaciones productivas, el fuego, el incendio, siempre es una amenaza, porque cualquier instalación productiva tiene una instalación eléctrica, y la eléctrica es el riesgo para un cortocircuito. Entonces yo tengo que tener siempre en cuenta el fuego como un riesgo, como una amenaza. Si de pronto estoy organizando la biblioteca, tengo que tener en cuenta dónde están los enchufes, tengo que tener en cuenta cómo está el cableado de las instalaciones, sea de la iluminación, sea de los mismos enchufes, sea de las perdón, lámparas o equipos que funcionan en esa área. Tengamos en cuenta que una biblioteca está llena de libros y los libros son papel y el papel es un combustible sólido muy inflamable. Entonces es importante tenerlo en cuenta y no ponerlo cerca de un enchufe. Un cortocircuito prende un libro muy fácil. Entonces uno tiene que tener esos detalles que parecen tan insignificantes para evitar un accidente en caso de que, por ejemplo, se fuera una persona. Entonces ¿cómo hago para protegerme yo de la persona? Lo primero que hace un sistema de seguridad física, identificar a la persona, saber quién es. Y una vez identificado, sabemos si es una amenaza o si es un visitante o un cliente o un empleado, pero yo tengo que identificarlo primero. Y una vez yo identifico una amenaza, tengo que tener un sistema ya instalado con anterioridad para poder enfrentarme a él. Si yo no lo tengo instalado, él va a llegar con ventaja. Él va a llegar a encontrar a una persona que no está preparada y pues a la que le toca someterse porque queda a merced del atacante que viene preparado para tomar control, digamos que violentamente, de la situación. Entonces, este análisis de riesgos es muy importante para yo poder entender cuál es mi riesgo, qué es lo que yo tengo que proteger y de quién lo estoy protegiendo, de quién lo voy a proteger. Tengo que conocer mis amenazas, tengo que buscar información. Sí, en las revistas a veces hay artículos sobre los ladrones de carros, sobre los ladrones de edificios residenciales. Tengo que mirar con atención esos artículos. Ahí tengo información que me permite a mí poner rejas en mis ventanas, poner más chapas en la puerta, poner una puerta de seguridad. Tengo que saber cómo funciona el atacante
para ver cuál es la puerta que me sirve para frenarlo. ¿Sí? Entonces, por eso el riesgo lo tengo que primero identificar y segundo, conocer, digamos que profundamente, para poder realizar tomar decisiones. La criticalidad, el impacto. ¿Cómo hago yo para medir el impacto que me produce a mí un ataque? Esta es una teoría que pueden encontrar en la bibliografía de ASIS International. Nos dice que la criticalidad de un incidente es igual a el costo de reemplazo permanente de esa cosa que se me dañó o se me perdió, si se la robaron o se dañó o alguien equivocadamente la botó a la basura, pero entonces yo necesito reemplazarla en una operación, en una empresa de funcionamiento. Cualquier activo está, digamos que en las operaciones, y si falta una cosedora en la oficina, entonces ya toca empezar a entregar los papeles sin coser y se empiezan a desordenar y va a crear caos. Entonces son cosas que yo tengo que reemplazar para mantener mi operación normal y, digamos, funcionando. En caso de que ese reemplazo permanente pueda ser demorado, ¿sí? Un equipo, una máquina de pronto especializada o una máquina pesada que toca pedir a Japón o a China, que se demora días o meses en llegar, en yo tenerla otra vez en funcionamiento, entonces yo necesito un costo de reemplazo temporal, reemplazar ese activo temporalmente, alquilar. Si yo tengo una panadería, alquilar un horno mientras me llega el mío de Alemania, ¿cierto? Es lo más importante para no frenar la operación. Y a esto le tengo que sumar los costos indirectos. Por ejemplo, el costo de no funcionar, de frenar la operación mientras consigo una máquina alquilada. Eso es un tiempo que yo dejé de funcionar, si era una panadería, dejé de producir pan. Entonces es pan que no vendí, son unos ingresos que perdí. Un día que no tuve ingresos, pues es una pérdida para la empresa. Entonces son unos costos indirectos que yo tengo que sumarle. Por ejemplo, cuando es un equipo tecnológico, tengo que pagarle a un instalador, tengo que pagarle a un instalador para que venga y haga una instalación de pronto eléctrica, para que haga una configuración de pronto electrónica con algún software. Yo tengo que tener todos esos costos contemplados para ver cuánto me cuesta a mí que se me roben esa máquina o que se me dañe. ¿Para qué? Para poder poner unas medidas de seguridad que no excedan ese costo. Porque si yo voy a poner unas medidas de seguridad que valen lo mismo que mi activo, entonces mejor no pongo nada y compro otro activo y lo guardo en el closet. Y lo tengo ahí guardado para cuando se lo roben. De todas maneras voy a estar asumiendo pérdidas que no me sirven. Cuando voy a enfrentarme a mi amenaza, yo tengo que tener unas medidas instaladas para poder reducir las pérdidas. Si el atacante llega a mi casa por la noche y yo estoy en mi casa y él venía a robarse el televisor y yo no estoy preparado, de pronto me mata. Entonces no solo pierdo el televisor, sino también mi vida. Entonces por eso es importante tener en cuenta cuál es la amenaza a la que estoy expuesto en mi ambiente, en el sitio en donde yo funciono, en mi barrio, en el barrio de mi oficina, en el barrio de mi casa, de mi gimnasio, de mi club, de mi restaurante, de los sitios que yo frecuento. Debo tratar de conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas que operan ahí y cuáles son los activos que yo voy a llevar a esos, o que yo llevo, o que yo utilizo en esos sitios donde están presentes esas amenazas, para poder tener unas medidas de seguridad, ¿sí? Hoy en día, digamos que las compras en efectivo están protegidas con la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, pero hay sitios en los que
toca pagar en efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay amenazas, hay personas mirando a ver a quién le pueden quitar más efectivo. Entonces, si yo saco y pago una caja de cigarrillos de 10.000 con un fajo de billetes de 50.000, van a decirme a veces lo cogemos. Porque los ladrones están mirando, ellos están pendientes. Ellos viven, digamos, subsisten de hacerlo, de hacer, es su trabajo. Entonces yo tengo que hacer parte de mi trabajo, protegerme. Tengo que protegerme de unas amenazas, de unos criminales, de personas que encuentran un camino equivocado. Yo no puedo ser víctima de ese entorno, de esas amenazas que están funcionando en donde yo tengo que funcionar. Yo tengo que estar preparado y tengo que tener un sistema de protección, digamos que bien instalado, para que sea eficiente y produzca resultados y no me convierta en víctima en un escenario de pronto desafortunado. Bueno, estas son, digamos que las bases del análisis de riesgos. Ya vimos cuantitativo para una toma de decisiones administrativa. ¿Cuánto cuesta mi riesgo? ¿Cuál es realmente el impacto de que ese evento llegue a la realidad? De que, por ejemplo, se roben esa plata o se incendie esa fábrica o se roben ese carro o que lo atraquen, ¿sí? Depende del sitio, la amenaza es diferente y los riesgos cambian. En el Transmilenio, aunque últimamente se ha vuelto costumbre, generalmente el hurto era más de chalequeo y así en silencio, aunque últimamente están también haciendo hurto con armas. Pero entonces si las personas de todo un Transmilenio, digamos 20 o 30 personas, tienen entrenamiento, pueden hacer algo contra 3 o 4 ladrones, los controlan muy fácil, pero deben tener un entrenamiento. Ahí el riesgo aumenta si llega a hacer algo y no está entrenado. Si no está entrenado puede ponerse en riesgo y puede poner en riesgo a los demás. Entonces es importante saber que yo tengo ventaja cuando tengo conocimiento, tengo información frente a cómo es que funcionan, cómo es que operan, para, por ejemplo, tener en cuenta no cargar paquetes grandes de efectivo en el Transmilenio porque se están montando a atracarlos. Entonces yo tengo que tener en cuenta la probabilidad. ¿Está ocurriendo? Sí, últimamente ocurre más que antes. Yo tengo que ver estadísticas, tengo que mirar, digamos que historia, para poder evaluar la probabilidad de un incidente cualquiera y analizar yo qué pierdo si se montan a este Transmilenio y lo atracan. Pierdo mi celular, mi billetera. ¿Cuánto tengo yo en la billetera ahorita efectivo? Voy a pagar el ICETEX, voy a pagar los servicios, tengo aquí lo de la... Uy, no, tengo un riesgo muy grande. ¿Qué debo hacer? Debo haberlo pensado antes. Ya en ese momento está asumiendo el riesgo. Se suben personas con armas, perdió la plata. Pero si está en la casa y tiene la plata, ¿cuánto pierdo si se montan a robar el Transmilenio? No, se pierden, hago el cálculo y pierdo 6,5 millones. No, más bien cojo un taxi, pido un medio de transporte diferente, le digo a un amigo que me haga el transporte, me haga el favor, se lo pago si es del caso, no hay ningún problema, pero estoy ahorrándome 6,5 millones en riesgo. Por eso tengo que tener yo el conocimiento. ¿Cuál es mi riesgo? ¿Yo qué pierdo? ¿Cuál es mi pérdida? ¿Cuánto me cuesta a mí ese incidente? ¿Y cuáles son las amenazas? ¿Contra qué me voy a enfrentar?
en el momento de que ese evento llegue a la realidad. Bueno, esta es la información que quería compartirles. Espero sea útil y no se conviertan en víctimas del crimen y los amigos de lo ajeno. Muchas gracias.